Si queremos entender de dónde venimos, las historias que nos han llevado a nuestra condición actual, si queremos entender nuestra historia, uno de los prerequisitos es tener un buen sentido de la cronometría. Cronometría suena como una palabra muy rebuscada, pero simplemente es la ciencia del paso del tiempo. Crono se refiere a tiempo y junto con metría es la medición del tiempo. Damos por sentadas muchas cosas en la actualidad. Suponemos que sabemos lo que sucedió en los últimos 50 años, en los últimos 100 años, y ahora empezamos a suponer que sabemos lo que sucedió 10.000 años atrás o lo que le sucedió al planeta 100 millones de años atrás o 1 billón de años atrás. Pero todos estos son fenómenos muy recientes. Esta habilidad de arrojar algo de luz a lo que sucedió en el pasado e incluso las nociones tradicionales de la historia, las historias tradicionales de qué llevó a qué, las naciones políticas que se formaron, las migraciones de gente y cuándo ocurrieron, esa noción tradicional de la historia es bastante nueva, cuando la comparas con el tiempo que creemos que los humanos han estado en este planeta. Y esa primera noción de la historia la puedes ver como la primera revolución cronométrica. Y esa primera revolución cronométrica que nos da este tipo de noción tradicional de la historia surge simplemente de la habilidad de escribir de la humanidad. La escritura nos da nuestra primera revolución cronométrica, porque esa fue la primera vez, aunque creamos que los humanos o criaturas parecidas a los humanos han estado presentes por cientos de miles de años en este punto, no fueron capaces de mantener sus historias en una manera muy exacta. Tuvieron una tradición oral, las pasaron de una generación a otra, pero con estas tradiciones orales muchas historias se perdieron. Y la información más importante que se perdió es hace cuánto tiempo estas historias empezaron. Y no fuimos capaces como especie de realmente tener un buen entendimiento de cuándo sucedieron las cosas y hace cuánto tiempo sucedieron las cosas, hasta que la escritura se volvió la corriente dominante y hasta que la escritura se hizo de una manera en la que se volvió permanente. Y nuestra mejor noción de en qué momento esto sucedió la primera vez fue con los sumerios y la escritura cuneiforme. Y esto sucedió alrededor del tercer milenio antes de Cristo hace aproximadamente 5.000 años antes del tiempo presente. Y así es como se veía un fragmento de la primera escritura. Esta es de hecho una carta, me parece que es de un rey, y puedes ver que son grabados con cuña, altamente simbólicos. Esto es lo que tradicionalmente asociamos con cuneiforme, y tenía una base simbólica en contraste con la actualidad. La mayoría de nuestros idiomas se basan en la fonética, así que tienes menos símbolos que pueden representar más significados. Pero podría decir que esta era una gran revolución tecnológica para la humanidad, porque ahora con la llegada de la escritura cuneiforme, tienes escritura permanente que alguien podría ver 1.000 años después, 2.000 años después, y si pueden descifrar la escritura cuneiforme, pueden obtener un testimonio escrito de lo que estaba sucediendo en ese momento y no tienen que depender de una tradición oral o incluso adivinar cuándo esa historia oral pudo haber iniciado. Pero la escritura, ya que apenas surgió alrededor de 5.000 años atrás, aquí tenemos 5.000 años, podrías decir antes del presente o podrías decir 3.000 años antes de Cristo, ese fue el inicio. Pero esto solo nos dio historias de hace 5.000 años atrás, e incluso entonces fue un registro histórico escaso. No obtuvimos realmente muchos detalles de la historia, dependiendo de en dónde te encuentres en el mundo, hasta los últimos pocos miles de años.
pero fue un inicio. Esta fue la primera revolución cronométrica, pero de lo que podrías o no ser consciente es que, francamente, creo que estamos en las primerísimas etapas de otra revolución cronométrica, que apenas se ha comenzado a acelerar en los últimos 50, 60, 70 años. Y esta segunda revolución cronométrica, bueno, antes recordemos que la primera revolución cronométrica nos permitió conservar el tiempo de una manera permanente, entender cosas, no tener que hablar con la gente a la que le sucedió algo. Lo podemos ver en su testimonio escrito, pero la segunda revolución realmente surgió de la llegada de mucho de nuestro entendimiento de la ciencia moderna. A finales de los 1800, la radioactividad es descubierta por Marie y Pierre Curie. Aquí tenemos a 1900. Esto es relativamente reciente. Recuerda, estás hablando de una especie que ha estado presente por varios cientos de miles de años y los protohumanos han estado presentes por millones de años. Y ahora, solo 5000 años atrás, por lo menos hasta donde sabemos, fue el primer escrito, y luego apenas hace 100 años fue el descubrimiento de la radioactividad. Radioactividad. Y luego la habilidad para usar la radioactividad. La radioactividad es interesante. Es la idea de que esencialmente los elementos pueden cambiar de una variación a otra de un elemento durante periodos largos de tiempo, mediante la radioactividad, por lo que se convierten en una especie de reloj natural. Nadie tuvo que ir ahí e instalar un medidor de tiempo para ello. Afortunadamente, existen estos elementos que decaen a una razón bastante predecible. Descubrimos la radioactividad hace un poco más de 100 años atrás, y luego en el transcurso del siglo XX nos volvimos cada vez más sofisticados en entender la radioactividad realmente, para ser capaces de usarla para medir el tiempo de las cosas. Y si avanzas en el tiempo rápidamente a la segunda mitad del siglo XX, ahora digamos que estamos en 1950, aquí es cuando la segunda revolución cronométrica realmente se arraigó. Aquí es donde se arraigó realmente. Cuando comenzamos a entender cómo datar con carbono 14, empezamos a entender algunas de las otras técnicas que mencionaremos mientras empezamos a datar cosas cada vez más antiguas. Y quiero ser clara, la radioactividad, la comprensión de la radioactividad fue solo el inicio de la segunda revolución cronométrica. La segunda revolución cronométrica, de la cual francamente seguimos siendo parte, no es solo la radioactividad, también es entender la expansión del universo, la constancia, que tiene que ver con el límite en la velocidad de la luz que ahora nos permite descifrar. ¡Guau! Esa radiación de fondo que estamos obteniendo tuvo que haber estado viajando hace 13.7 billones de años atrás, así que ahora podemos ver evidencia de nuestro entorno. Y nuestro entorno no es únicamente la Tierra, es la radiación bombardeándonos desde el espacio, que nos da pistas de no solo nuestra edad, de la humanidad, de la edad de especies, la edad del planeta, más bien la edad de todo el universo por sí mismo, así que no es solo sobre la radioactividad. La radioactividad es una parte importante de nuestra revolución cronométrica. Esto es lo que nos permite por primera vez saber si tenemos capas en la Tierra. La gente sabe desde hace mucho tiempo que si suponemos que estas capas no han sido alteradas, que algo en una capa inferior, aquí abajo, será probablemente más viejo que en una capa más arriba, porque año tras año tiene depósitos si no ha sido alterada de alguna manera. Pero nadie sabía, decían, está bien, esto es datación relativa. Esto es más antiguo y esto es más reciente. Pero no tenemos manera de decir, oye, esto tiene 1000 años
o esto tiene 1 millón de años. Pero ahora con la radioactividad podríamos empezar a decir, hey, podemos datar algunas de las piedras aquí, que tienen 150 millones de años y algunas de las piedras acá tienen alrededor de 100 millones de años. Así que quizá este fósil de un pez que encontramos o esta criatura primitiva parecida a un pez por aquí, este fósil, tendrá entre 100 y 150 millones de años. Y la única manera en la que podemos hacer esto es siendo capaces de datar cosas utilizando la radioactividad. Pero la radioactividad es solo el comienzo de, como mencioné, comprendemos cada vez más la cosmología, obtenemos mejores mediciones del universo por sí mismo, estamos entendiendo a la física en un nivel más profundo. Ahora podemos empezar a ver el genoma y pensar en cómo el genoma diverge de una especie a otra y qué tan rápido cambia. Todas estas cosas nos permiten obtener cada vez mejores refinamientos en la cronología. Obviamente, este es un inicio, pero aún no sabes, por más o menos 50 millones de años, qué tan viejo es este fósil y cómo se relaciona con otros objetos que podamos encontrar. Solo quiero resaltar esto, que lo que ahora damos por sentado, la edad del universo, la edad de la Tierra de 4,5 billones de años, los humanos existiendo por alrededor de varios cientos de miles de años, este entendimiento es un fenómeno muy nuevo. Se dio debido a la segunda revolución cronométrica, de la cual creo aún somos parte, e incluso la primera revolución cronométrica, esta versión de la historia, y quiero aclarar, la historia fue limitada por esta primera revolución cronométrica, fue limitada por lo que se documentaba, pero ahora quizá podemos expandir nuestra noción de la historia y muchos de los videos en los que he estado trabajando han sido para el proyecto Gran Historia, que dice, hey, antes de que la historia fuera limitada por la primera revolución cronométrica, por lo que fue escrito, por lo que era testificado por la gente y fue hecho permanente de alguna manera, ahora la cronometría nos ha conducido para que podamos entender cosas en una manera profunda, antes de que incluso la Tierra existiera. Así que, ¿por qué no redefinir la historia en una gran forma para abarcar todo, para que sea una gran historia? De todas maneras, te dejo aquí. Y, de hecho, quiero también poner énfasis que la segunda revolución cronométrica es un gran logro. Nos permite transformar incluso nuestro entendimiento de la historia, pero incluso esta primera revolución cronométrica, justo aquí, 5,000 años, aún no es tan largo en el completo alcance de incluso la civilización humana.